Buen día. En nombre de todos los que conformamos las escuelas de Comunicación, Economía y Negocios e Ingeniería y Actuaría de la Universidad Anáhuac Puebla, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia magistral titulada Comunicación Corporativa, Reputación y Control de Crisis. Agradezco la presencia del maestro Abel Tobar Vázquez, coordinador de la licenciatura en Comunicación, de nuestra invitada, Laura Barona, vicepresidenta adjunta de Comunicación Corporativa de AT&T México. También agradezco la presencia de nuestros coordinadores, maestros, sociedades de alumnos y compañeros. Es momento de ceder la palabra al maestro Abel Tobar Vázquez, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Caro. Bueno, pues muy buen día a todos y todas. Es un gusto saludarles este día, esta mañana. En nombre de las escuelas de Ingeniería, Negocios y Comunicación, les damos la más cordial bienvenida justamente a esta charla que tenemos el día de hoy, una conferencia magistral de Laura Barona, vicepresidenta adjunta de Comunicación Corporativa de AT&T México, a quien agradecemos profundamente su disposición y, por supuesto, el tiempo para esta charla. Estimados alumnos, alumnas, maestras, maestros e invitados, este evento forma parte de la cátedra corporativa de la Red de Universidades Anáhuac, que abre justamente este canal de diálogo con AT&T para conocer las necesidades del sector productivo y así trabajar de manera conjunta para alinear planes de estudio, mantener la vanguardia académica, planes, enriquecer el perfil de los egresados, también a través de la experiencia de profesionales invitados, y desarrollar talento que satisfaga las exigencias competitivas y de innovación del mercado laboral. Cuando hablamos de comunicación corporativa, en el contexto de la pandemia, debemos entender la complejidad de la comunicación en las empresas. Entender que estas relaciones con sus grupos de interés y sus nuevas audiencias es de vital importancia. Relaciones que se consolidan pues a través de estrategias y manejo de la reputación que impactan el ámbito económico y financiero indiscutiblemente. La importancia de generar menos comunicación comercial y más comunicación humana debe ser uno de los objetivos y ocupaciones de las empresas para entender el estado emocional que viven hoy sus distintos públicos. ¿Qué es lo que hemos aprendido en los últimos meses? ¿Cómo comunicar con empatía? ¿Qué es prácticamente esto de la reinvención en esta época de pandemia? Seguramente estas preguntas y otras serán parte de estos retos que hoy se responderán en esta conferencia. Así es que sin más preámbulos, agradezco mucho la confianza y gestión para este evento del maestro Jorge Esparza, director de la Escuela de Ingeniería, el maestro Ricardo Fabre, director de la Escuela de Negocios, la maestra Juliette Canán, directora de Vinculación, a la Escuela de Comunicación y por supuesto a todos los que hoy colaboran para llevarles esta conferencia magistral. Bienvenidos y que disfruten de la plática. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al coordinador de la licenciatura en Comunicación, el maestro Abel Tobar, su mensaje. Con el objetivo de enriquecer esta plática e incorporar sus comentarios y sus preguntas, les pedimos que cuando así lo deseen puedan escribir en el chat que hemos habilitado justamente para esta dinámica y al término de la conferencia abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Hoy el mundo de la comunicación se ha transformado ante la pandemia que nos afecta desde hace prácticamente 17 meses. Ha ocasionado la mayor crisis de los últimos tiempos, obligando a las organizaciones a reinventarse y generar nuevas estrategias de comunicación. ¿Y quién mejor para explicarnos esto que Laura Barona, vicepresidenta adjunta de Comunicación Corporativa de AT&T México? Conozcamos más acerca de su trayectoria a través de este video. Laura Barona, licenciada en Informática por la Universidad Anáhuac y licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas industrias. Ha desempeñado puestos directivos en lugares como Hill & Knowlton, Edelman México, ProMéxico, así como en Ford Motor Company, destacando por sus habilidades estratégicas y manejo de equipos. Actualmente, ocupa el cargo de vicepresidenta adjunta de Comunicación Corporativa en AT&T México, siendo la responsable de la reputación y posicionamiento de la compañía con audiencias internas, externas y grupos de interés. Demos la bienvenida a la licenciada Laura Barona. Damos la bienvenida en este momento a nuestra invitada, Laura Barona. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación a las escuelas de comunicación, de economía y negocios, de ingeniería y actuaría, que ahorita les voy a explicar por qué es mi alma mater. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse y
agradezco infinitamente esta comunicación y las palabras del maestro Abel y toda la introducción. Les decía yo que la Escuela de Ingeniería y Actuaría es mi alma mater. ¿Por qué? Porque soy informática de carrera, pero comunicóloga de profesión. Empecé en una agencia de relaciones públicas porque sabía de bits y bytes. Entonces me invitaron a traducir los bits y bytes a un lenguaje coloquial. La verdad que nunca pensé que encontraría en esto una de mis grandes pasiones, que es la comunicación. Pero la otra pasión son los coches. He tenido la oportunidad de trabajar la comunicación desde varias trincheras, empezando por estas agencias de relaciones públicas, colaborando con empresas de todos los sectores, posicionando una diversidad de productos y servicios como procesadores, revistas, tiendas de autoservicio, medios de comunicación, consultoras, bancos, coches, celulares, hasta participar en la venta de un satélite. También trabajé en el gobierno, en una agencia que promovía las inversiones y fue un periodo muy divertido y con un enfoque diferente a la comunicación. Pero he tenido la oportunidad también de trabajar con empresas globales como Ford y AT&T. Y el día de hoy, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues hoy me gustaría compartir con ustedes la forma en que he vivido la comunicación corporativa, lo que he aprendido en la práctica acerca de su importancia para la construcción de la reputación de las empresas, que van desde una pyme hasta una gran empresa global, y cómo esta puede ser un factor determinante en tiempos de crisis, para bien o para mal. Pero repasemos rápidamente qué es la comunicación. De acuerdo a con la Real Academia Española, comunicar es hacer saber una cosa a una persona o a un grupo de personas, ya sea a través de palabras, señales, códigos, etc. Palabras, regresemos a ese concepto. Pablo Neruda dijo: quiero que mis palabras digan lo que yo quiero decirte, para que tú las oigas como yo quiero que me oigas. Suena sencillo, parece fácil, pero créanme, es lo más complicado del mundo. ¿Por qué? El día de hoy, todos los que estamos aquí buscamos comunicar palabras, textos, SMS, WhatsApp, emojis, la forma en que nosotros nos comunicamos, incluyendo el lenguaje corporal, varía de una persona a otra. Podemos decir que todos hablamos, pero hablar no es lo mismo que comunicar. Y veamos por qué. Necesitamos hacerlo de forma efectiva. Debemos transmitir un mensaje de una forma entendible y muy clara para que el receptor o nuestras audiencias no tengan dudas, confusiones, posibles malinterpretaciones, etc. Suena fácil, pero en la siguiente animación podrán ver los principales elementos que conforman la comunicación. Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene productos, diferentes mercados, tiene una estrategia de negocio, tiene política pública, como en AT&T, ¿no? Que es un sector regulado, tenemos la marca, tenemos el departamento de finanzas, pero también tenemos acciones de responsabilidad social que en tiempos como ahora se han convertido en algo muy importante. Tenemos la comunicación interna, la movilidad, etc. ¿Qué pasa? Tenemos que pensar cómo lo vamos a decir. Tenemos los canales internos, eventos externos, medios, redes sociales, relación con inversionistas, gobierno, etcétera. En fin, tenemos una cantidad de públicos. Estos son los empleados, los periodistas, consumidores, etcétera. Ahora viene lo divertido. Un mensaje puede ir a través de un canal para varias audiencias, pero también se lo podemos dar a múltiples canales a una sola audiencia. Para la mayoría de las iniciativas, necesitamos múltiples mensajes a través de múltiples canales para llegar a una diversidad de público. En nuestro mundo,
Esta tarea se complica por la cantidad de mensajes que gestionamos diariamente. Estamos sabedores que tenemos digamos, audiencias hiperconectadas, muy informadas de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y debemos considerar esta riqueza de audiencias y canales disponibles. Imagínense en una empresa la cantidad de proyectos que se están corriendo en un solo momento. Esto multiplicado por los mensajes, las audiencias, se vuelve una verdadera maraña. Y es por ello que es importante comunicar con propósito. La comunicación es prioridad para cualquier negocio, persona u organización. En las empresas, que es en lo que me voy a enfocar, la comunicación debe de estar alineada con el propósito de la compañía y la estrategia de comunicación a las prioridades del negocio. No es un tema de comunicar por comunicar, sino tenemos que estar apoyando todo, digamos, la visión y la misión de las empresas. Por ejemplo, en AT&T nuestro propósito es conectar a las personas con lo que más quieren a través de nuestros servicios de telefonía móvil. La prioridad del negocio es incrementar el número de clientes y mejorar su experiencia para crecer nuestra participación en el mercado. En este sentido, estamos cambiando el juego para nuestros clientes, ofreciendo experiencias personalizadas y ofertas que se adecúan a sus necesidades. Entonces, nuestra comunicación tiene que ir alineada a esta prioridad y a este propósito. Tenemos que tener un objetivo claro, que puede ser vender un producto o servicio, dar visibilidad a la marca, aumentar la difusión de una campaña, pero siempre, siempre debe de mantener en mente es la consolidación de la reputación de la empresa. ¿Pero qué es la reputación? Pues es solamente el intangible más valioso de una persona, empresa u organización. Ustedes lo han visto a nivel personal, a nivel amigos o influencers, etcétera, la importancia que tiene la reputación, la buena o mala reputación de una persona. En las empresas, todas las áreas de negocio deben trabajar en la construcción de esta reputación porque tiene un impacto real en el negocio. Hay una correlación con indicadores financieros y el impacto directo en los atributos. Entonces, hay que cuidar la reputación, fortalecerla sí o sí. Pero ¿cómo se construye la reputación? Se basa en la identidad de la empresa, en su imagen y en su comunicación. Y está formada por experiencias personales, comunicación y la perspectiva de terceros. ¿Cómo nos van a percibir más allá de nuestro entorno cercano? Y es por ello que la estrategia de comunicación debe ser consciente y debe de estar de acuerdo con los valores de la marca. En un mundo en el que el consumidor final juega un papel preponderante y en el que la gente ha dejado de consumir por precio, debemos enamorarlo, convertirnos, como dicen en Estados Unidos, a brand we love, con una empresa con la cual se identifique por sus valores y acciones. Debemos de buscar, como decía el maestro Abel, una comunicación emocional y cercana. Es lo que yo llamo humanizar la marca. Debemos de generar contenidos de calidad que transmitan los valores y esencias de la marca y de la empresa para no ser una más en el mercado, para tener cierta relevancia entre nuestras audiencias. Pero muy importante es escuchar a nuestras audiencias, reconocer y conocer qué les interesa, qué leen, cuáles son los temas relevantes para ellos. Y por ello, se acabó esa parte de la comunicación unilateral. Hoy tenemos que mantener una comunicación bidireccional y que genere interacciones, que genere reacciones. Tomen en cuenta que hoy ustedes son los propios clientes quienes demandan a las empresas una mejor reputación y mayor responsabilidad con la sociedad. Actualmente, 90% de los jóvenes están dispuestos a dejar de consumir una marca o cambiarla si la empresa no es responsable o tiene tiene mala reputación. Lo que espera la gente de las empresas es una prueba de fuego para el propósito de las compañías.
¿qué esperaríamos de las marcas en esta realidad post-pandemia? Obviamente, no es solo porque lo demandan nuestros clientes o la sociedad, pero las empresas tenemos que ayudar a la sociedad y cuidar de nuestros colaboradores. Debemos colaborar a mitigar la crisis. Entonces, esta época de pandemia sí es muy importante que las empresas seamos socialmente responsables, que sepamos comunicar, pero también no ser oportunistas. No se vale ser oportunistas en tiempos de crisis. Y yo mi recomendación a todos es que tengamos cuidado con las fake news, ¿no? Sabemos que más del 50% de los mexicanos hemos caído en fake news y eso, pues la verdad, no está bien porque generamos mucha, mucho complicación. Ahora, piensen en las marcas que ustedes siguen y que consumen. Piensen qué les gusta de ellas. Profundicen en lo que realmente les atrae de esas marcas. ¿Son auténticas? ¿Van con su estilo de vida? En este sentido, tenemos que ser muy buenos comunicadores y los voy a dejar con ese pensamiento en la cabeza, ¿no? Piensen en esas marcas que son sus preferidas. Actualmente, o sea, hoy he hablado mucho de la estrategia, pero ¿qué es esta estrategia? ¿Cómo conformamos una estrategia de comunicación? Antes de decirles qué es una estrategia o cómo hacerla, me gustaría contarles una anécdota y esta es una anécdota súper personal. Es en una ocasión cuando trabajaba en una agencia de relaciones públicas, llegó una persona a entrevista, ¿no? Estábamos concursando, habíamos ganado una cuenta, estábamos muy emocionados y necesitábamos crecer. Entonces, hicimos, pues, ahora sí que una búsqueda y una persona llegó, o sea, a esta entrevista y le pregunté que por qué le interesaba ser parte del equipo, ¿no? Porque sí es muy importante que la gente sea apasionada de lo que haga, para mí por lo menos. Y me contestó que porque era bueno con la gente. Yo me quedé pensando, bueno con la gente, ok. Yo recordé y lo confirmo que soy una introvertida de closet. A mí eso de estar en fiestas, presentando como ahorita, no crean, pues es a veces difícil. Y mi respuesta en este momento, y ahora cada vez que alguien me pregunta si soy buena con la gente, fue, la comunicación y las relaciones públicas no se basan en ser buenos con la gente. Yo no soy buena con la gente, pero soy muy buena estratega. Entonces, de ahí vemos la importancia de las estrategias. Simplemente es una serie de acciones orquestadas que nos permiten llegar al objetivo que nos hemos marcado. Son una herramienta y el utilizarla no nos va a garantizar el éxito. Ojo con eso, porque son un documento vivo que nos indica si vamos bien o nos regresamos. Y de ahí la importancia de la medición. Lo que no se mide no se puede mejorar. El ABC de la estrategia de comunicación es marcar el objetivo, generar el hilo de la narrativa, desarrollar acciones y contenido que nos permitan alcanzar el objetivo. Y el contenido debe siempre estar relacionado con la marca, sus productos y servicios. Es importante no tratar de pretender ser alguien que no somos. Veamos a las marcas como una persona y es muy importante conocer a los clientes y sus necesidades para poder hacer un mix entre la voz propia de la empresa y las necesidades emocionales de nuestros clientes. La comunicación debe de ser hacia adentro o hacia afuera. Yo digo que es hacia adentro y hacia afuera. Las estrategias de comunicación deben de ser 360. Deben de contemplar a los colaboradores de la empresa, a los clientes, a los proveedores, a los gobiernos y asociaciones. Debemos adaptar el tono
el lenguaje y el formato a cada una de estas audiencias, así como los canales y plataformas que utilizaremos. Debemos planificar, pero el planificar no nos va a quitar la naturalidad. Recordemos que hay personas detrás de las marcas, tanto atrás como adelante. Podemos utilizar diversos tonos, de acuerdo con el objetivo de la comunicación y audiencia, dependiendo del propósito. Como dije en un inicio, puede ser vender, generar engagement, informar. Podemos utilizar diversos tonos de acuerdo a nuestras audiencias. Estos pueden ser formales, divertidos, corporativos. Pero también pueden ser de un carácter cercano, comercial o informativo. Una vez que entendemos las concordancias, podemos elaborar el plan de contenidos para nuestras audiencias internas y externas. Sin embargo, lo más importante a recordar es que la comunicación interna, la comercial y la institucional deben de estar siempre alineadas. Ahora, vengo de empresas multinacionales. ¿Tienen estas un reto adicional? Sí. Las empresas multinacionales deben adaptar las estrategias globales con aquello que hace sentido con las audiencias locales. Muchas veces los corporativos llegan, avientan el plan de comunicación, la estrategia, los mensajes, y cuando uno los ve localmente, no tiene sentido para nuestro mercado. ¿Podemos lograr esta adaptación? Sí, pero es muy importante una buena relación con el corporativo para explicarles que entiendan y acepten las diferencias culturales para poder tener una comunicación local. En este término, es un concepto que viene de la frase piensa global, actúa local. Ya he hablado de la reputación, de su importancia, de cómo construirla y refortalecerla a través de la comunicación. Pero ¿por qué es importante? La reputación frente a una crisis. Claro, todos sabemos que las crisis no existen, por supuesto, no. Créanlo o no, es un factor frecuente en toda compañía, desde las más pequeñas, las más grandes, y existen de 1000 factores, ¿no? Internos, externos, climatológicos, o sea, puede haber muchísimas cosas que causen crisis. Para ello es muy importante contar con esta estrategia de comunicación corporativa. ¿Pero por qué? Regresemos a lo que les pregunté hace un momento. Piensa ahora en las marcas con las que no son afines o que incluso odian. Es un término fuerte, pero hay marcas que podemos llegar a odiar. ¿Qué tienen en común? Seguramente las razones pueden ir desde que no son responsables con el medio ambiente, no están abiertas a la diversidad e inclusión, maltratan a los animales o 1000 razones más. Puede ser que estemos o no en lo correcto. Lo importante es que desconocemos sus valores o no, estas empresas no han sido claras al comunicar. Ojo, hay casos que no se pueden defender. Ahora, ¿qué pasa con estas empresas en el momento de una crisis? Tomemos el momento de la pandemia. Un ejemplo, Grupo Salinas. Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas, quien desde un principio negó el impacto de COVID, viviendo una vida muy padre y obligando a los colaboradores a trabajar de forma presencial durante la contingencia. Obviamente, la opinión pública se va contra estas empresas, ¿no? En las redes se los acaban. En fin, al no ser queridos, nadie los va a defender. Ahora, pensemos en esas marcas que seguimos y que nos gustan. Cuando el contexto cambia, todas las empresas deben de proteger los activos intangibles más importantes que tienen, su reputación, sus vínculos o relaciones, pero también a sus colaboradores.
¿Qué pasa con estas empresas en el momento de una crisis? Estas empresas que tienen una gran reputación. Obviamente, la opinión pública los va a defender, los va a apoyar, los va a entender o por lo menos les van a dar el beneficio de la duda. Seguramente estas empresas cuentan con una gran estrategia de comunicación que ha dado a conocer tanto al interior como al exterior sus valores, su esencia, su compromiso, ya sea con el medio ambiente, sus empleados, sus clientes y etcétera. Esto es lo que yo llamo que son empresas blindadas socialmente. ¿Por qué? Porque tienen un colchón que les va a permitir actuar durante las crisis sin enfrentar tanta crítica y tanto lo que llamamos ahorita haters. Esto no quita que no debamos estar siempre preparados para afrontar una crisis. Porque cuando debes de cuidar la imagen de una empresa, la reputación no es solo de la empresa, es tuya y te va a pertenecer. Por ejemplo, un caso real. No sé si ustedes recuerdan, por ahí de 2014, en medio de la tragedia de Ayotzinapa, desde el Twitter oficial de los Chocolates Crunch México, se tuiteó: a los de Ayotzinapa les dieron crunch. Qué mal comentario en cualquier contexto. Fue terrible. Esto causó toda una revuelta en las redes sociales, en la sociedad, etc. ¿Qué hizo Nestlé? Inmediatamente salieron con una postura reactiva, asegurando que investigarían si había sido alguien al interior de la compañía o un ataque. Posteriormente reconocieron que había sido un mal manejo de la cuenta y desvincularon al empleado, disculpándose con toda la audiencia por lo sucedido, y lo hicieron de manera clara y transparente. El día de ayer, Nestlé fue reconocida por Merco como una empresa, que es una empresa especialista en reputación, como una de las empresas con mejor reputación en México. Solamente obtuvo el número 7 de 100. Entonces vemos que es muy importante ser rápidos, activos y claros y transparentes. Ahora, ¿qué hacer en caso de emergencia o de crisis? Cruza los dedos para que no suceda. Siempre debes de conocer los diversos escenarios que pudieran generar o convertirse en crisis. Nosotros en comunicación trabajamos estos ejercicios. El ¿qué pasaría si? Y estas crisis, como mencioné antes, pueden ser internas o externas. Debes de tener un plan de acción que incluya determinar quién será la cara de la compañía para cada situación. No es lo mismo una crisis legal o una crisis, digamos, que se cayó una torre de, no sé, de X, o que hubo una emergencia climatológica. Siempre debes de tener este plan de acción. Y lo más importante, la comunicación debe de ser transparente y clara para que las audiencias internas y las externas las puedan conocer y que vean que eres claro y transparente. Y para terminar, nada más me gustaría darles unas recomendaciones breves. Conoce siempre cuál es el propósito de tu comunicación. Muy importante. Debes de saber exactamente quién es tu empresa y cuál es su propósito. Mantén una conversación bidireccional con todas tus audiencias. Es una conversación bidireccional que tiene que ser clara y transparente. Y mi recomendación es hacer más comunicación humana y menos comunicación comercial. Deben estar alineadas, pero esto es posible. Y la palabra mágica es adaptabilidad. Adaptarse a las situaciones, adaptarse a las condiciones. En estos últimos meses hemos tenido que adaptarnos. Nunca hubiéramos pensado pasar tanto tiempo en home office. Yo recuerdo que el día 13 de marzo
salí con mis cosas y me dijeron, en un par de meses nos volvemos a ver. Y no ha sido así. No ha sido así y nos hemos tenido que adaptar a una forma nueva de trabajar, de estudiar, de convivir con aquellas personas que queremos y también de comunicarnos. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Espero que esta plática les haya servido de algo. Estoy abierta a cualquier duda y si quieren contactarme, luego les paso mis datos. Muchísimas gracias. En este momento vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Les recordamos que está el chat habilitado para que cualquier comentario que ustedes nos quieran compartir, lo coloquen ahí y entonces Laura podrá dar esta retroalimentación. Tenemos una primera pregunta. Nos dicen, AT&T se ha considerado una empresa socialmente responsable. Si es así, ¿qué han hecho para hacerlo? Y gracias por la plática. Nos dice Regina Lizarrán. Perfecto. Me encanta tu pregunta, Regina. Efectivamente, en nuestro ADN está el ser socialmente responsable. Antes de la pandemia, nosotros ya teníamos muchos programas de, digamos, de responsabilidad social, entre los que te puedo yo comentar que está el de, tenemos habilitados líneas telefónicas en los centros de migración para los menores que viajan, digamos, sin acompañantes y que se puedan comunicar con sus familias, ya sea pues en Salvador, Nicaragua, de donde sean originarios, y esto les permita tener una seguridad de que los chicos están bien. Y tenemos ahora, en tiempos de pandemia, hemos hecho muchísimas acciones. Hemos apoyado a los médicos, a todos los trabajadores de la salud, con equipo a través de varias fundaciones. Hemos trabajado con el Banco de Alimentos para brindar platillos a aquellas personas que pues estaban en una condición muy vulnerable y que no tenían o habían perdido trabajos, no tenían acceso a alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, hemos trabajado, pero más importante, como mencionaba, los empleados también son parte muy importante de la empresa. ¿Qué es lo que hicimos? Para empezar, nos mandaron a todos los empleados corporativos a casa el día 13 de marzo, ¿no? Obviamente, por ser una empresa de telecomunicaciones, tenemos colaboradores de primera línea en tienda y en campo, ¿no? Los ingenieros que están viendo todo lo que son las torres, las líneas, etcétera, la red. A estos siempre los estuvimos protegiendo, siempre estuvimos viendo que se mantuvieran todas las medidas preventivas. También a nuestros colaboradores de call center, que antes estaban todos en 2 sitios, los mandamos a casa. Hoy el 95% de nuestros colaboradores de call center están trabajando desde casa. Y el porcentaje total de colaboradores trabajando desde casa es el 50%. También estamos proporcionando apoyo a los colaboradores para que se vacunen. Estamos viendo de qué forma podemos, digamos, apresurar la vacunación, cómo podemos apoyarlos para que se vacunen, porque esto está mostrado que es un paso para tratar de contener la pandemia. Obviamente, para ello necesitan tiempo, les damos tiempo libre para que se vayan a vacunar. Entonces, ¿y qué hacemos? Todos los esfuerzos internos los comunicamos. Necesitamos que todos nuestros colaboradores sepan de lo que estamos haciendo, no solo al interior, sino al exterior. Entonces, tenemos estos planes de comunicación muy fuertes. Por ejemplo, ahorita recientemente con el sismo, estamos dando conectividad a nuestros clientes de prepago en Guerrero, ¿no? Ellos fueron muy afectados, quizá aquí lo sentimos horrible, pero ellos sí tuvieron afectaciones. Entonces, estamos viendo dónde, cuándo y cómo nuestros clientes o las comunidades donde vivimos necesitan de nuestra ayuda. Tenemos una pregunta más. ¿Coincide tanto María Motolinía como Josh Rangel? Y nos dice,
¿qué recomiendas para conectar más con tus clientes? Y en su caso, Josh comenta algo similar. ¿Cuál es la mejor manera de conectar emocionalmente con una audiencia? Para mí, la mejor manera, voy a dividirlo en dos. Necesitas conectar con tus clientes, saber qué quieren, cómo lo quieren y por qué lo quieren. Ahí tenemos un trabajo muy estrecho con el área de marketing, ¿no? Ellos son los que van dando seguimiento a los clientes a lo largo de la cadena, ¿no? De todo el funnel del cliente, ¿no? De lo que se llama el Customer Journey. Entonces, ellos saben que el qué, cómo y cuándo necesitan los clientes. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comunicar desde una postura, digamos, humana. Por ejemplo, si hablamos, voy a poner un ejemplo random. Si hablamos de agua, estamos ahorrando 50,000 millones de litros de agua, por decir un número brutal. Pues a nadie le interesa que es 50,000 millones o nadie lo tiene, o sea, no lo puedes percibir. Pero si tú hablas dando ejemplos más aterrizados a lo normal, a lo que tú conoces, estamos ahorrando el equivalente a 5,000 albercas olímpicas, no lo sé. También hablarle desde la emoción. Nosotros estamos hablándole desde el conectar con lo que más quieren. O sea, no les estamos diciendo, te damos un celular y servicio para que te conectes y hables por teléfono. Es bien importante decirle, esta es una herramienta para que tú hables y te conectes con lo que más quieres. Entonces, para mí el personalizar la marca es muy importante y el trabajo conjunto con marketing y todas las áreas de trabajo de la empresa son sumamente importantes. Muchas gracias por la respuesta. Una pregunta más, nos dice Carol. ¿Cuál ha sido la peor crisis de comunicación que has vivido y cómo la resolviste? Rayos. En mi carrera he tenido muchas crisis. Una de las peores que he vivido, porque representó pérdidas humanas, fue, teníamos un cliente que era transportista y estaba transportando lo que llamamos TNT, o sea, pólvora en la carretera, en una carretera en el norte del país. Hubo un accidente, la pipa explotó y hubo pérdidas humanas, no solo de los que iban conduciendo la pipa, sino también de coches que iban a los lados. Entonces, fue terrible, ¿no? Porque fue un accidente, ¿no? No fue que el camión estaba mal, etcétera. Obviamente, tuvimos una respuesta inmediata, una postura, salimos de reconocer, pasó esto, no tratar de esconderlo, porque cuando tú tratas de esconder las cosas, te sale peor, ¿no? La verdad siempre se conoce. Entonces, salimos, obviamente, o sea, teníamos escenarios, pero realmente nunca pensábamos que iban a suceder. Sucedió, lo pusimos en marcha y trabajamos para que, pues ahora sí, con las familias, con la empresa, con la comunidad y con todos, y lo comunicamos. Fuimos transparentes. También nos comenta Lorena Espinosa, ¿qué es el ABC de las empresas que mencionaste? El ABC es como el manual, o sea, el paso 1, 2 y 3, ¿no? De la comunicación. Comentaba yo que el ABC de una estrategia, ¿no? No sé si a eso se refiera, debe de ser poner un objetivo, ¿no? Tener claros a quién le estás hablando y tener un hilo conductor de qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, para llegar a tus audiencias. Muchas gracias por la respuesta. Ana Paula Rojas Velasco nos dice, ¿consideras que la reputación de una empresa tiene más peso que la calidad de sus productos y servicios? Y gracias por la plática. Definitivamente van junto con pegado. Tú no puedes tener una buena reputación y malos productos y servicios porque en algún momento dado se te va a revertir.
porque no estás siendo honesto. Y la verdad de las cosas, hoy en día todos los consumidores, incluyéndonos a nosotros, penalizamos la falta de honestidad. Entonces, puedes tener o salirte con la tuya, digamos, un tiempo, pero tarde o temprano, si tú tienes malos productos, malos servicios, mala atención al cliente, por mucho que trabajes en tu reputación, tarde o temprano se va a conocer. Tenemos algunas otras preguntas. Nos dice Brenda Sánchez: buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi duda es, ¿cómo comunicar que una empresa está haciendo a favor del medio ambiente o a favor de la comunidad sin que se vea como oportunismo? A ver, es importante, por ejemplo, si tú vas y plantas 500 árboles y lo comunicas con bombo y platillo, y luego te vas a olvidar de ellos y se van a morir, definitivamente estás siendo oportunista utilizando un tema que es muy importante para todos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que lo que vayas a comunicar no sea de un solo tiro, una sola ocasión. Tú tienes como empresa que tener continuidad en tus proyectos de responsabilidad social. O sea, debe de tener continuidad en el tiempo para que tú puedas comunicarlo. Y de hecho, tiene que, digamos, resolver un problema que esté viviendo la comunidad. O sea, si la comunidad hoy necesita lápices azules, pues que llegues tú y le des cajas verdes no va a servir, por más que digas que qué lindo que diste cajas verdes. Entonces, número 1, la responsabilidad social no está peleada con el negocio. Ojo, no es filantropía. Es cómo apoyo aquellas comunidades en las que opero con las cosas que yo les puedo ofrecer. Y esto, los programas deben de tener continuidad en el tiempo para realmente causar un impacto tanto en la reputación de la empresa como en las audiencias. Brenda Sánchez nos dice, si una empresa ya tiene mala reputación, ¿cómo puede recuperarla? Es lo que mencionaba hace rato, recuperarla es difícil, ¿no? Porque los consumidores, nuestras audiencias tienen memoria. Un ejemplo es Renault de México. Hace muchos años, o sea, estaba en México y un día para otro decidieron salirse del mercado. Obviamente dejaron, pues, personas que tenían coches Renault, y bueno, no lo hicieron de una buena manera. Cuando trataron de regresar a México, o más bien, cuando regresaron a México, su más grande reto fue el revertir la percepción que la gente tenía de ellos. ¿Por qué? Porque dijeron, ya regresaron, igual se van mañana otra vez. Y entonces esto les estaba impactando en sus ventas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, lo mismo, tener un plan de acción, tener claro qué es el propósito de la compañía, pero te va a costar más tiempo y más esfuerzo el reconstruir la reputación. Agradecemos a Laura Barona, vicepresidenta adjunta de comunicación corporativa de AT&T México, por aceptar esta invitación. Y a nombre de la Universidad Anáhuac Puebla, le hacemos entrega en formato virtual de un reconocimiento por su ponencia. La Universidad Anáhuac Puebla otorga el presente reconocimiento a la licenciada Laura Barona por su distinguida participación como ponente de la conferencia magistral Comunicación Corporativa, Reputación y Control de Crisis, San Andrés Cholula, a 10 de septiembre del 2021. Firma la vicerrectora académica, la maestra Claudia Núñez de Rivi. De esta manera, damos por terminada la conferencia magistral Comunicación Corporativa, Reputación y Control de Crisis, que esperemos haya sido de su agrado y agradecemos a todos ustedes su amable presencia. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos y buen día y magnífico fin de semana y sigan cuidándose, por favor. Muchas gracias, Laura. Buena tarde.